Bueno chicos, seguimos trabajando en geometría con ángulos. Ya hemos trabajado una de las clasificaciones de los ángulos, que es la que hicimos teniendo en cuenta la medida, la amplitud de los ángulos. Entonces dijimos que estaban los ángulos rectos, agudos, obtusos, llanos o el giro completo, que es el de 360 grados. Ahora yo les quiero mostrar otra forma de clasificar ángulos, que es esta. Voy a alejar un poquito la cámara. Ahí estamos. Y son los ángulos opuestos por el vértice y consecutivos. Es otra forma de clasificar los ángulos, ¿sí? Fíjense, yo acá he dibujado dos rectas, la recta M y la recta R, se cortan en el punto O, y entonces quedaron determinados 4 ángulos. Y yo he escrito que el ángulo, después en cada semirrecta que me quedó determinada, aparte de haber marcado el punto O, de donde se cortan las dos rectas, en cada semirrecta he marcado un punto y le he puesto nombre. Así ya podemos nombrar a los ángulos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo que escribí que el ángulo AOB, que estaría acá, AOB, y el ángulo COD, COD, son opuestos por el vértice. ¿Por qué son opuestos por el vértice? Primero, porque son iguales. Si yo los pudiera hacer en papel y recortarlos y después superponerlos, vería que son exactamente iguales. Pero aparte, porque sus lados son semirrectas opuestas. Entonces tenemos, fíjense, acá la semirrecta va hacia la derecha, digamos, acá la semirrecta va hacia abajo, acá va hacia arriba y aquí va hacia abajo. Son semirrectas opuestas. Esta semirrecta es opuesta de esta y esta semirrecta es opuesta de esta. Entonces recuerden, ángulos opuestos por el vértice son iguales y sus lados son semirrectas opuestas. Por otro lado tenemos los ángulos consecutivos y yo les he puesto que son consecutivos. Fíjense, COD y DOA. Acá con azul les marqué los opuestos por el vértice. Ahora con otro color les voy a marcar dos ángulos consecutivos, en este caso, que son COD y DOA, que son estos de acá. ¿Y por qué les he puesto que son consecutivos? ¿Qué tienen que cumplir? ¿Qué condición tienen que cumplir los ángulos para ser consecutivos? Tienen que tener el vértice en común, que está acá, en el punto O, y además tienen que tener un lado en común, que en este lado es la semirrecta que comienza en el punto O y pasa por el punto R. Fíjense, esta semirrecta es un lado que comparten tanto este ángulo de acá como este ángulo de acá. Por eso decimos que son consecutivos. Bueno, acá retomando, ya llené mi pizarra de información nueva para ver otra clasificación de los ángulos. Entonces ya hemos visto los ángulos clasificados según su amplitud. También vimos la otra clasificación que los divide en opuestos por el vértice, o los clasifica, valga la redundancia, en opuestos por el vértice y en consecutivos. Y la última de las clasificaciones que vamos a ver por ahora es esta. Los ángulos pueden ser, voy a alejar un poquito, así entra toda la pizarra en imagen, ahí está. Pueden ser también suplementarios o complementarios. ¿Cuándo los ángulos son suplementarios? Cuando yo los sumo a los dos, los uno a los dos, porque sumar es unir, y obtengo como resultado 180 grados. Ahí van a ser suplementarios. Fíjense en el esquema. Otra vez hice las dos rectas que son secantes, se cortan en el punto O, las rectas se llaman R y M, y yo acá les puse que el ángulo AOC, busquémoslo, AOC, es este ángulo de acá, y el ángulo COD, COD, son suplementarios. Porque si ustedes se fijan, yo tomo este ángulo y los sumo, y que me forman un ángulo llano de 180 grados. Por eso les puse, por ejemplo, AOC, tal vez, yo no lo he podido medir porque no tengo un transportador de pizarra, puede ser que mida 120, por ejemplo, AOC. Y COD, que es este de acá, mide 60. Entonces, 120 más 60 es 180, que es todo el ángulo AOD. El ángulo AOD. Ven que acá he puesto una letra al revés. El ángulo AOD. Sí, he puesto todo al revés. AOD es
el ángulo que mide 180 grados y que lo obtengo al sumar AOC y COD. Todo este ángulo que se me forma mide 180 y es el ángulo AOD. En este caso lo nombré así porque son las letras que había puesto, ¿sí? Fíjense acá un detalle. Yo veo que estos ángulos AOC y COD son suplementarios porque suman 180. Pero a su vez son consecutivos. ¿Por qué? Porque comparten el vértice y tienen un lado en común. Cuando a mí se me da este caso de que los ángulos son consecutivos y suplementarios, decimos que son adyacentes, que es lo que he escrito acá abajo y espero que se vea. Sí, ahí se ve. Muy bien. Ya vimos entonces los ángulos suplementarios, ya sabemos que si son suplementarios y consecutivos, son adyacentes. Y después tenemos los ángulos complementarios, que son ángulos que cuando yo los junto, cuando yo los uno, suman 90 grados. Ejemplo, un ángulo COQ que mida 50 grados y un ángulo TOP que mida 40 grados. Yo sumo 50 grados más 40 grados, me va a dar 90 grados, un ángulo recto. Como estos dos ángulos, al sumarlos me dan 90 grados, digo que son complementarios. Bueno, ahora sí, voy a tapar mi fibra. Espero que les haya quedado clara la explicación y por supuesto que trabajamos con la secuencia y todas las dudas me las hacen llegar. Un beso enorme, amores.